Mashiukuna imanasta kapankichik ñakuti Wayrakuman llukshinakpanchik kunan pachakupi ñakuti La Tulpa Cultural nishkakupi kunan punchakumi mashi tamia walanma rimagrinchik imashinami kay kapak raymi pachakunapi imashinami wambrakunapash yachakushpa shamunakushka tayta mamakunawan shuk mashiukunawan. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre a la hora que miren esta transmisión en vivo. Hoy estaremos hablando con Tamia Walan, mujer quichua Saraguro. Hoy nos estará acompañando para dialogar sobre lo que es el Capac Raymi y su experiencia de aprendizaje en la juventud. Así que volvemos para dialogar con ella. Al ser esta una de las fiestas que con más alegría se celebran Compa, en el sur perdón del que le país. interrumpa. Muchísimas gracias. Perdoncito que le interrumpa. Se nos adelantó unos minutitos, pero bueno, eso ya saben, las complicaciones de la tecnología, ya saben, esto es una transmisión en vivo y bueno, ya saben, la tecnología se nos adelantó por ahí la compa también y nosotros también por acá una pequeñita falla. Pero bueno, ahora sí, darle la bienvenida a Tamia Walan que primero nos diga de dónde es, de qué comunidad es, sus raíces también, y luego el tema al que vamos a tratar, ¿no? Que es una de las fiestas más importantes dentro del mundo andino, el Capac Raymi. Bienvenida, compa Tamia. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues iniciar agradeciendo por este espacio, por permitirme acompañarles esta noche y sobre todo para tratar este tema que para nosotros como pueblo saraguro pues es muy importante. Como usted lo mencionaba, el Capac Raymi es una de las celebraciones una de las celebraciones más importantes que se da en el sur del país. Entonces me siento muy agradecida por compartir esta noche acerca de este tema. Muchas gracias más bien también por usted tomarnos el tiempo de estar presente aquí en la Tulpa Cultural. Coméntenos, Tamia, como usted y yo también lo mencioné, el Capac Raymi es una de las fiestas, una de las 4 fiestas más importantes dentro del mundo andino. Coméntenos dentro de su comunidad, usted cómo ha participado, desde qué edad ha participado en estas festividades. Claro, pues tal vez para iniciar con este diálogo, el Capac Raymi pues se conoce, ¿no? Que se celebra el 21 de diciembre, al igual que las demás fechas de las demás festividades, pues normalmente se celebran un 21, ¿no? Sin embargo, el Capac Raymi, por estar relacionada también el pueblo saraguro con la religión católica, no solamente hace referencia al cambio de mandos, que sería no la traducción literal de la palabra, ¿no? Sino también al nacimiento del niño Jesús y la Navidad. Mi experiencia, pues participar del Capac Raymi es participar todos los años en cada fiesta. La única razón por la cual yo no participaría es porque no estuviera en Ecuador. Esa es la única razón. Y mientras yo he estado aquí, pues he participado, nunca me he involucrado de forma directa, es decir, ser el personaje de la fiesta del Capac Raymi, pero he estado ahí, ¿no? De forma indirecta, como muchos de los jóvenes que pues participamos. Tal vez algo muy interesante del Capac Raymi es que en su mayoría, los personajes en su mayoría que se les conoce como juguetes, pues son niños, niñas, adolescentes, y hay una pequeña fracción que si bien es cierto, pues son adultos o mayores, ¿no? Creo que eso es algo muy interesante porque no todos los Raimis pues se ve como en mayor manifestación la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces es algo que también pues a mí de forma personal me llama muchísimo la atención de esta festividad y es algo que recalcaría. Ajá. Usted nos habló de personajes y tal vez esta forma de quién lleva el mando de esta festividad también. Es decir, que, no sé si es la palabra correcta también la que utilicen allá, es decir, que hay un prioste que organiza toda esta festividad.
Correcto. Año tras año son diferentes los priostes, en este caso sería marca Mama, marca Antaita, ¿no? Ujú. Que son los que organizan y de alguna forma lideran las fiestas. Los marcantaitas tienen a su responsabilidad pues buscar al músico, que a su vez es el que organiza todas las coreografías y toda la puesta en escena de esta festividad. Él es el que organiza a los juguetes y ahí tal vez para pues ponerlos un poco más en contexto, los juguetes son todos los personajes que participan de la Navidad, los ajas, los wikis, las arawis, los gigantes, y hay por lo menos 2, 3 meses de anticipación en el que el músico se encarga de preparar las coreografías, obviamente con cada una de sus músicas para cada personaje. Eso también es un dato súper interesante. Para cada uno de los juguetes también hay una coreografía con una música específica, ¿no? Entonces todo esto uno lo puede observar durante los días que se desarrollan ya la fiesta. Y no solamente hay una especie de liderazgo desde los marcantaitas, sino también dentro de los juguetes se dice que los ajas son los que son los taitas Ahí, de todos, ¿no? Entonces justamente eso iba a también preguntarle, se le lo que usted carga un mencionaba, que orden dentro de jerárquico los ahí y juguetes. es así como se lleva y se desarrolla la festividad. Ajá, justamente le iba a preguntar dentro de los personajes, no sé si, bueno, nosotros como desconocemos y muchas de las personas que también nos están viendo en esta transmisión en vivo, por ejemplo, nos puede describir cuáles son los personajes, cómo están vestidos. Por ejemplo, usted decía los ajas, los niños también, por ahí veíamos unas imágenes con diferentes disfraces, me parece. Entonces, eso quería que un poco nos explique cómo es cada personaje, una descripción de cada personaje. Ya, tal vez ahí para no extenderme mucho, em, cada personaje pues tiene su vestimenta propia, ¿no? Comenzando por el líder, que serían los ajas. Los ajas tienen una máscara y tienen todo su cuerpo cubierto por un musgo. Ya, ellos cargan esto durante todos los días de la festividad, que de hecho desde mi punto de vista es algo bastante tedioso y bastante cansado también. Y ellos son como los líderes de todos los juguetes. Luego tenemos a los wikis. Los wikis se caracterizan por llevar muchos colores. Este personaje como tal es el que da alegría, por así decirlo, a la fiesta. Los juguetes en general entretienen, ¿no? Y también forman parte de toda esta escenografía, pero los wikis como tal son como los personajes más que más entretienen al público, ¿no? La representación per se de cada uno de los personajes no sabría decirles, decir, qué representa exactamente el wiki o exactamente un aja, tal vez así como muy puntual, no sabría decirle, pero en general pues ellos están para dar alegría a la fiesta. También están los sarawis. Los sarawis hay tanto warmis como caris sarawis y normalmente ellas son las que cantan. En este caso, no sé cómo se desarrollaba el Kappa Grammy antes del Es un catolicismo, pero actualmente las Arawi son las que se encargan de cantar los villancicos, ¿no? Cuando se hace la procesión, cuando se lleva al niñito, cuando se llega a la casa de los priostes, tanto con los carisarauis. También tenemos a los osos, leones, paileros, y estos son más como, son personajes muy parecidos a los wikis, y cada uno, tal vez ahí es como también un dato interesante, tanto el oso como el león pues tienen su pailero, que su pailero es como el que les cuida o el que él les vigila, digamos, durante toda la festividad y ellos también tienen sus propias coreografías. Eh, Creo que por ahí se pudo observar en alguna de las fotografías, se intenta representar lo más realista posible, es decir, un oso realmente lleva un traje que a simple vista se pueda reconocer que es un oso, al igual que un león. Entonces, esto es lo que podría como mencionar a grandes rasgos lo que Ajá. es cada uno de Em, los personajes.
Gracias. Y por ahí estamos viendo, o más bien dicho, escuché que usted menciona que son algunos días. Es decir, que más bien la pregunta sería, ¿cuántos días son las festividades y dentro de todas estas actividades, de todos estos días, ¿no? ¿Qué actividades nomás se realizan? Ya. Sí, son 3 días de celebración durante el mes de diciembre, que serían el 23, el 24 y el 25 de diciembre. Ujú. Y también se realiza la festividad de enero, ¿no? Y tal vez ahí recalcar, el Capas Raimi o la fiesta de Navidad es una fiesta que está 100% relacionada con el catolicismo. Por lo tanto, se celebra también en enero, el 5 y el 6, por los tres reyes, ¿no? Sin embargo, la parte como que más resalta es en diciembre, durante el 23, 24 y 25, ¿no? Normalmente el primer día es como un día de encuentro, de llegar a la casa de los priostes, que esto es el día 23. Todos los días antes de iniciar la festividad, o antes de arrancar ya con el día de la festividad, en la mañana, alrededor de las 5, 5:30 de la mañana, siempre se hace un ritual de limpia. eh, o de baño de purificación, y esto se hace en los 3 días. Los priostes también tienen a sus guiadores, así es como les llaman, y son los que se encargan de hacer esta ceremonia en la mañana, y de vestirles y de dejarles listos, por así decirlo, pues para que arranque la festividad, ¿no? Entonces el primer día, como les decía, es como un día de encuentro. El segundo día, de lo que yo personalmente más, digamos, he vivido, he vivenciado, es el día en el que se hace la repartición de la miel. Y para mí, de forma personal, es como una de mis actividades favoritas dentro del Kappa Raimi, y también pues algo que para mí hace que esta actividad sea bonita, es que los amigos de los marcantaitas son los que ofrecen esta miel. Dice, la amistad que yo tengo contigo, te entrego esto, ¿no? Y se hace la repartición de la miel a todas las personas que han asistido a la Para, fiesta. para, para Y quedar claro finalmente en el algo. 25, que es el día más fuerte, es donde se celebra una misa. Entonces, en Saraguro, en Yapambi, en Yantzaza, en los lugares en los que se desarrolla la festividad, pues son varias las personas que hacen la fiesta de Navidad. Pueden ser 5, 6, hasta 7 marcantaitas Ah. celebrando la fiesta. Entonces, el 25 se hace un encuentro en la iglesia general, se hace la misa, se hace la procesión, a las afueras de la iglesia se hacen las diferentes coreografías con los juguetes, y se retorna a cada una de las casas de los priostes a continuar con la fiesta. Y pues ahí sería como el día más grande, y se hace un baile, también hay comida, pues durante los 3 días de la fiesta, y es así como se cierra por el periodo de diciembre, y nuevamente pues vuelve a desarrollarse en enero durante el 5 y el 6 de enero. Así es, para continuar dialogando, vamos a regresar luego de una pequeña pausa publicitaria. Comentarles, amigos, amigas, estamos en vivo, pueden dejar sus comentarios, inquietudes, preguntas en la cajita de comentarios. Estaremos leyendo sus preguntas, que tienen inquietudes, ¿no?, sobre estas festividades que se realizan dentro del pueblo quichua Saraguro. Estamos dialogando con Tamia Hualán, Huarmi Quichua Saraguro igual, que nos está comentando cómo ha sido su experiencia, qué actividades nomás se realizan dentro de esta festividad del Kappa Raimi en su pueblo. Así que regresamos luego de unos pequeños cortes. ¿Sabías que la mayoría de alimentos que consumimos contienen químicos y conservantes que pueden afectar nuestra salud? No te preocupes, por suerte hay personas que quieren cambiar el mundo. Conoce la mejor biofábrica de fertilizantes en todo Imbabura, aquí en la parroquia de Cuellaje del Valle de Intag. Intag alimenta Imbabura, cuidemos juntos a Intag. ¿Por qué existimos? Porque resistimos. ¿Y cómo
Es legítima toda expresión de protesta sin caer en provocaciones violentas. Las mujeres tenemos derecho a protestar, a cuidar a quienes protestan, a organizar el apoyo a las y los marchantes. ¡Basta de violencia contra quienes sostenemos las luchas sociales! Este es un mensaje de INRED por el Día Internacional de los Derechos Humanos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Tigrampanchi mashiokuna ñakutin katishpa rimangapa mashi tamia walan payka kichwa warmi Saraguro kapan paymi imashinami villajun kaypika kay pachawkunapi ashtawangarin kay ña puchukay watawkunapi diciembre nipanchik castellanopika kapak raymita nachu ñukanchipa runakunamanta kawsaykunata shinashpa kapanchi. Mashi Tamia nos estaba comentando todas las actividades que se estaban realizando o se realizan el 23, 24 y 25. Asimismo también nos decía que lo realiza el 5 y el 6 de enero, ¿no? ¿Nos puede comentar qué actividades son las que se realizan el 5 y el 6 de enero? Claro, realmente las actividades son muy similares a las que ya se han desarrollado en el mes de diciembre, solo que el contexto pues es diferente, ¿no? Durante el mes de diciembre es per se el nacimiento del niño Jesús y ya en enero pues se extiende por los tres reyes, pero realmente que haya una actividad diferente, algo que realmente marque una diferencia versus lo que se hizo en diciembre, lo que se haga en enero, realmente no hay mucha diferencia. Ajá. Ahora una cuestión me nace una inquietud, ¿no? Justamente existe un sincretismo bien marcado, ¿no? Entre lo que es la cosmovisión o el saber andino con la religión occidental. ¿Cómo es que se organizan de pronto igual con los párrocos, con el lado cristiano? Porque tiene un sincretismo fuerte esta celebración, ¿no? Correcto. Por lo menos que yo recuerdo o que yo haya vivenciado, nunca he visto alguna especie de conflicto entre la religión católica y la aceptación de cómo nosotros celebramos la Navidad, ¿no? Más bien siempre ha habido mucha acogida, los párrocos en Saraguro y en los diferentes lugares donde existe un asentamiento del pueblo Saraguro como Yacuambi, Yansasa, pues es muy bien aceptado, normalmente es algo que llama muchísimo la atención, la festividad como tal, pues también atrae muchísimos turistas, está lleno de muchos colores, de mucha música, gastronomía, entonces que haya una especie de conflicto que en algún momento yo haya notado como una cierta contradicción o algo por el estilo, pues no. Si bien es cierto, a mí de forma personal me llama muchísimo la atención cómo la religión católica logró inmiscuirse de tal forma que ahora una festividad como el Capas Raimi, con una connotación diferente en años atrás, pues tenga esta nueva connotación de celebrar el nacimiento de un Dios o de un niño Jesús, ¿no? Eso es algo que de forma personal me llama la atención, pero pues también hay que recalcar que aun cuando la religión católica está muy inmiscuida,
pues nosotros seguimos de una u otra manera manifestando nuestra cosmovisión, nuestra cultura y nuestras tradiciones, ¿no? Por eso justamente es que llama tanto la atención la festividad de la Navidad en el pueblo saraguro, pues, porque es algo totalmente diferente, es algo que todavía conserva muchísimas de sus tradiciones, de la cultura y también pues de toda la ritualidad que conlleva esto, ¿no? Ajá, muchas gracias. Ahora, ¿cuál es la importancia de que se sigan realizando estas actividades, ¿no? ¿Y qué pasaría en el hecho imaginario de que ya no se sigan haciendo estas actividades? Porque me imagino que el esfuerzo de los marca mama o de los marca taita, que usted dice también, es inmenso, ¿no? ¿Qué pasaría si no se siguen realizando estas actividades? Ya, claro, sería muy, muy imaginario, es algo que realmente yo creo que no va a pasar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la marca Mama y el marca Antaita se anotan para decir, bueno, yo quiero pasar esta festividad, no estoy muy segura del tiempo, pero si no me equivoco, pasan de 3 a 5 años para que esos priostes puedan pasar la fiesta. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que ya están como en una Ah, lista de espera de muy bien, en el año 2023 voy a ser yo quien con mi familia vamos a pasar la Navidad, ¿no? Tal vez, pues en ese sentido, yo considero que es una fiesta que no se va a perder, ¿no? Ahora, en un supuesto imaginario en el que esta festividad se llegara a perder, pues al igual que cualquier pérdida cultural en cualquier grupo indígena, no solamente en el pueblo saraguro, creo que es la pérdida de una riqueza cultural muy, muy valiosa, es el hecho de que nosotros permanezcamos eh, año tras año pues haciendo estas festividades y manifestando pues de esta forma nuestra cosmovisión nos permite que generación tras generación vaya aprendiendo de esto. Y creo que es importante justamente por eso, porque es la forma en la que nosotros como pueblos indígenas manifestamos nuestra cosmovisión, manifestamos nuestras costumbres, nuestras tradiciones y creo yo que eso es lo que nos da identidad a nosotros. Y la identidad es algo súper importante, ¿no? El saber quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son las cosas que nos hacen ser quienes somos. Y por lo menos a mí como mujer saragura, de una u otra manera, pues me hace sentirme identificada el Capajrain. Si alguien me pregunta como cuáles de las actividades, de las cosas que más simboliza el pueblo saraguro, pues yo diría que el Capajrain, ¿no? Entonces perder esto sería realmente perder la identidad y pues creo que sin identidad no somos nadie. Entonces para mí eso sería como el, la principal razón por la cual no se debería perder y que, insisto, no creo que se pierda. sí, como vemos, creo que, y como dijo usted también, están las personas o los marcas mama, marca taita a la cola, ¿no? Para realizar esta actividad año tras año y seguir haciendo que las nuevas generaciones también vayan aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. No sé cómo funcione, no sé si se realiza en la misma parroquia, es por comunidad, se van turnando. Este año, el 23, 24 y 25, ¿en dónde va a ser y para que realice, no, la invitación? Para que, como bien dijo usted, es un atractivo turístico también, para que la gente vaya, conozca, disfrute de estas festividades. Claro que sí. Realmente em, cómo se van distribuyendo, no sabría decirle, nunca he manejado eso. Sin embargo, creería que es justamente en el orden en el que los priostes se van anotando, ¿no? Y de ahí se les asignaría el año en el que se desarrollaría la festividad. Este año van a haber varias comunidades en Saraguro donde se van a desarrollar las festividades. Sin embargo, de la que más estoy al tanto es de la comunidad de Ñamarí y por supuesto están cordialmente invitados. Como ya lo había mencionado anteriormente, no es solamente Saraguro quien
va a organizar esta fiesta o donde se va a desarrollar la fiesta también es el Cantón Yacuambi, el Cantón Yasasa, la parroquia de San Lucas, que pertenece al Cantón de Loja, donde también se desarrolla, ¿no? Si bien es cierto, donde hay un asentamiento del pueblo saraguro, ahí se va a hacer el Caparrami, justamente por lo que mencionaba hace rato, ¿no? Porque esto forma parte de la identidad de quienes somos. También quienes vivimos aquí en Quito, también hicimos esta festividad hace unos días. Entonces se va a desarrollar realmente en varios lugares, pero en el Cantón Saraguro, del lugar del cual más estoy enterada, pues es de la comunidad de Ñamarí. Entonces, por supuesto, cordialmente invitados, espero que puedan visitarnos y que puedan de primera mano y en primera persona, pues vivir esta experiencia, que es una experiencia desde mi punto de vista increíble. Es una festividad que literalmente se da una vez al año, con la excepción de que se repite en el mes de enero, pero pues es algo que vale totalmente la pena experimentar y vivir. Y como vemos en imágenes también, ¿no? Creo que es una festividad en donde une varias comunidades, varias familias, hermanas, que son tiempos de hermanación también, de amistad, de pasarla con la familia, con diferentes personas también, como se va terminando el año. Hablar de experiencias mal vividas o bien vividas también. Y con esto creo que terminan con felicidad, agrado el año también. Por último, Mashitamia, para que dé un mensaje a los jóvenes más que todo, aunque como usted bien dice, sí se han estado inmiscuyendo, pero también para que vayan participando más y se vaya fortaleciendo mucho más esta fiesta, para que no, bueno, como bien dijo, no desaparecería, pero para que tenga mucha más repercusión y sea como esta marca identitaria que usted dice, ¿no?, dentro del pueblo quichua Saraguro. Claro que sí. Yo siempre lo he dicho y lo repito, me siento muy orgullosa de ser indígena y ser una mujer indígena, ¿no? Y es porque la cosmovisión de los pueblos andinos, pueblos indígenas, es una cosmovisión que tiene muchísima riqueza, ¿no? Por ejemplo, algo que se vive muchísimo en el Capangraimi es el Randi Randi, el dar, el recibir, el compañerismo, el acompañamiento de la comunidad, de los amigos, y en las diversas festividades, no solamente en el Capangraimi, y en las diversas cosas que hacemos como pueblos indígenas, pues ahí está nuestra identidad, ahí está quiénes somos. Y el involucrarnos y el participar, como digo, no solamente de las festividades, sino de las demás actividades que se desarrollan en la comunidad, considero que son muy importantes para ir formando quiénes somos, nuestra identidad como pueblos indígenas. Por lo tanto, pues mi invitación a los jóvenes, señoritas, sería eso, ¿no? Que nos sigamos involucrando, que logremos apreciar toda la riqueza que tiene nuestra cosmovisión, nuestros pueblos, todo el conocimiento ancestral, toda la sabiduría que hay ahí, también pues la música, ¿no? La gastronomía. Creo que somos realmente muy afortunados de tener toda esta riqueza cultural ancestral, y si en algún momento la perdemos, pues realmente va a ser una lástima. Y la única forma de que no lo perdamos es precisamente viviendo, experimentando y transmitiendo eso luego a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces es participar de forma activa y de forma consciente también. Y un trabajo como recomendación a los jóvenes también. Tenemos nuestros celulares y podemos transmitirla en vivo desde nuestros propios celulares para que muchas otras personas se conozcan, ¿no?, cómo es la sabiduría ancestral. Dentro de todo este sincretismo también que sí existe lastimosamente en varias tradiciones, en todas las tradiciones andinas que mantenemos hasta el momento, ¿no? Pero estas son formas de hacernos visibles, formas de decir, aquí estamos y seguimos vivos y seguiremos vivos. Mashitamia, un gusto estar con usted hasta estas horas de la tarde. Esperamos, no sé, nosotros también como APAC TV, si nos invitan por ahí, estar algunos días presentes. Mucho gusto estar con ustedes, muchas gracias por sus palabras. También si de pronto hay algunas otras comunicaciones que se puede hacer y con la tecnología que nos facilita, estamos como APAC TV gustosos para seguir conversando sobre algunas otras temáticas. Mashigukuna, yupachapani, kay pachawukama, chayashpa kanakpanchi, ñakuti kaygumanda, kanyakutin shukrimay guambas, wairagumas yukshiripanchi,
INRED Derechos Humanos manda a Shaguta Rimashpa Cagripanchi. Hasta luego, me despido. Nuevamente regresaremos con una entrevista con INRED y estaremos hablando sobre la defensa de los defensores de los derechos humanos que se está realizando una campaña por INRED. Hasta luego. Solo me salgo de la reunión. Perdón.